En el tema de hoy vamos a tratar el contrato de promesa. Lo primero que debe decirse respecto al contrato de promesa es que es un contrato que hace parte de las actuaciones previas a un contrato definitivo. Esto significa que se incorpora en un grupo de actuaciones justamente que incluye los acercamientos, que son simplemente tratativas previas informales en las que dos partes comienzan a ver la posibilidad de realizar un contrato. También están las ofertas, que son negocios jurídicos unilaterales que obligan a la parte que las emite, pero que no obligan a la parte que las recibe. Los poderes para la firma pues simplemente son las autorizaciones que se le dan a un mandatario para que eventualmente manifieste la voluntad del mandante para celebrar de forma definitiva el contrato. La puntuación ya es un acuerdo o ya es una manifestación de voluntad más sólida en la medida en la que es un listado que hacen las dos partes para dejar claro qué es aquello en lo que ya se encuentran de acuerdo, aunque todavía no exista un acuerdo completo que permita que el contrato se celebre de una vez. Los acuerdos de principio son simplemente acuerdos en los que nos comprometemos a negociar de buena fe, pero más allá de eso no hay todavía elementos establecidos, no hay todavía, mucho menos, una un listado de cosas que podríamos establecer en una puntuación sobre las que ya estamos de acuerdo. Simplemente decimos nos vamos a sentar a negociar y nos obligamos, digamos, dentro del entorno de la buena fe a hacerlo. Y ya después de estos elementos que son actuaciones previas no contractuales, tenemos el contrato previo o contrato preliminar o contrato medio, en la medida en la que es un contrato que está antes y que me sirve para llegar a el contrato definitivo o contrato fin. Esta es propiamente la promesa. Hay un par de características que vale la pena tener en cuenta que justifican o que explican que la promesa sea un contrato autónomo. Y en efecto, esto conlleva que sea diferente a las demás actuaciones previas. Un elemento importante es que no es unilateralmente revocable ni modificable, mientras que las demás categorías que hacen parte de las actuaciones previas sí lo son, aunque se exija eh, una justificación que permita considerar que no se está actuando de mala fe cuando se terminan las negociaciones. En el momento en el que yo tengo un contrato de promesa, yo ya no lo puedo alterar por mi propia voluntad, sino que requiero la coincidencia con el consentimiento, con la voluntad de la otra persona. Necesito lo que se llama en derecho de obligaciones el mutuo disentimiento. De otro lado, la promesa no es un punto intermedio y no es un punto inicial de las negociaciones, sino que es el momento final. La única diferencia, o lo que hace que no sea el contrato definitivo, sino que sea un contrato de promesa, es que existe alguna necesidad de postergar los efectos de este compromiso. Ahora vamos con los elementos esenciales del contrato de promesa. Recordemos que los elementos esenciales de los contratos, de los negocios jurídicos, son la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. En cuanto a la capacidad, eh, bueno, además de que es la general que se requiere para todos los negocios jurídicos, hay que decir que se requiere para el momento de la promesa, pero no para el momento del contrato definitivo. Cuando alguien promete, cuando alguien celebra un contrato de promesa, se requiere que sea capaz en ese momento, pero para el momento del cumplimiento de ese contrato de promesa, es decir, para el momento de suscripción del contrato definitivo, no se requiere
que la persona sea capaz. En este caso, si posteriormente el promitente se vuelve incapaz, las opciones que tendría el otro contratante son o que el representante legal del que entonces será incapaz firme el contrato, o en cualquier caso la posibilidad de la ejecución coactiva contemplada para este caso, para la obligación de suscribir documentos en el 434 del Código General del Proceso. El siguiente elemento es el consentimiento. El consentimiento de nuevo nos lleva a la idea del mutuo disenso porque ya tenemos una convergencia de las voluntades, pero no nos vamos a detener en este elemento por ahora. La siguiente idea es que, según el artículo 1116 del Código Civil, la promesa es un contrato solemne que debe cumplir con la formalidad de la escritura privada, por lo menos de la escritura privada. Podría estar en escritura pública, por supuesto, pero por lo menos tiene que estar en un documento privado, en un escrito privado de las partes que se obligan a ella. Pero la promesa en materia comercial ha dado para todas las discusiones doctrinales que se quieran al respecto. El artículo 861 del Código de Comercio es el que la determina. En principio, como el artículo 861 no dice nada, hay quienes han entendido que la promesa es consensual, simplemente porque el artículo que se refiere a ella no impone ninguna formalidad específica para efectos comerciales. Hay otras dos interpretaciones posibles. Una es que es un contrato solemne, por analogía del artículo 119 del Código de Comercio, que se refiere a la promesa de contrato de sociedad, que debe estar por escrito. Y la última interpretación, que sería la de la remisión del artículo 822 al Código Civil para llenar los vacíos del Código de Comercio. Las dos alternativas que más han tenido impacto en la interpretación doctrinal han sido la de la remisión y la de la consensualidad. La de la remisión en general está adoptada por la doctrina, pero la de la consensualidad de la promesa en materia comercial es la tesis que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia. Pero en cualquier caso, por practicidad, la gente prefiere tenerla por escrito porque de otra manera el asunto probatorio sería sumamente complicado y los riesgos de la transacción elevadísimos. El siguiente elemento esencial del contrato de promesa es el objeto. Como recordamos, el objeto es la prestación, que puede ser de dar, hacer o no hacer. En materia de promesa, la prestación es de hacer. Es fundamentalmente una obligación de suscribir un contrato con posterioridad al momento de la suscripción del contrato de promesa. En un plazo dado, la suscripción de ese otro contrato tiene que darse en un plazo específico por exigencia del artículo 1116 del Código Civil. Ese es uno de los requisitos esenciales que deben estar determinados en el contrato de promesa. Y algo de fundamental importancia en cuanto al contrato definitivo es que en la promesa ya tiene que estar completamente determinado, de tal suerte que lo único que haga falta sea suscribirlo. Y en el evento de que se necesite una formalidad como la escritura pública, que lo único que haga falta sea otorgarla. Adicionalmente, y como simple dato histórico, pues el contrato de promesa originalmente comenzó como contrato de promesa de compra-venta y por eso se suele asumir que su característica esencial es servir de contrato preparatorio para la compra-venta, pero con el pasar del tiempo se fue extendiendo a los demás contratos y esencialmente sirve para cualquier tipo de contrato respecto del que haya una necesidad de postergación. Otra cuestión relacionada con el objeto, con la prestación, es que la licitud de la promesa está determinada por la licitud del contrato prometido. Es decir, el contrato de promesa debe referirse a un contrato cuyo objeto sea lícito. De lo contrario, se considerará que el objeto de la promesa es ilícito también. Ahora, ¿qué pasa si la ilicitud es posterior? Si de pronto se determina que un objeto posterior, el objeto del contrato
definitivo se convierte en un objeto ilícito después porque se prohíbe el tráfico de algún elemento o porque se prohíbe la realización de algún tipo de actividad que era lo que configuraba la prestación esencial del contrato prometido, pues en este caso se aplica la regla general de impossibilia nulla obligatio est. Las cosas imposibles no configuran obligaciones y por lo tanto nadie está obligado a lo imposible. Finalmente, ¿quién se obliga? Entonces, dependiendo de esto, el contrato de promesa podrá ser unilateral o plurilateral. Es importante no confundir unilateralidad y bilateralidad o plurilateralidad de los negocios jurídicos y la unilateralidad y plurilateralidad de los contratos. Como aquí nos estamos refiriendo a un contrato, el asunto tiene que ver con cuántas de las partes involucradas en la promesa han quedado obligadas. Entonces, unilateral es esencialmente la opción. Cuando yo le doy a alguien la promesa y acordamos conjuntamente que en caso de que yo vaya a celebrar un contrato sobre un bien o sobre un servicio, esa será la persona a la que le ofreceré en primer lugar, que es algo que se suele hacer respecto de commodities, es decir, materias primas, respecto de papeles bursátiles, o sea, cosas que se negocian en la bolsa de valores, y respecto de insumos. Y una promesa plurilateral es aquella en la que las dos partes estamos obligadas a que en un plazo determinado o con sujeción a una condición establecida vamos a celebrar un contrato. El siguiente elemento esencial es el de la causa. Y pues en este caso simplemente diremos que hay una necesidad práctica, una necesidad que consiste en dos cosas: la necesidad de contratar, es decir, requiero suplir alguna necesidad, algún deseo, y sin embargo tengo la necesidad de postergar esa contratación. Entonces, por ejemplo, quiero arrendar un local comercial, pero está en construcción. Entonces hacemos, en vez de un contrato de arriendo del local comercial, un contrato de promesa, licenciamiento o cesión respecto de patentes que se están desarrollando, por ejemplo. Entonces, si aún están en desarrollo, pues no podemos hacer la cesión o no podemos hacer el licenciamiento, entonces hacemos una promesa de cesión o de licenciamiento. La compraventa de la casa, cuando está sujeta a que me presten dinero en el banco, entonces pues no hacemos la compraventa todavía, sino que hacemos una promesa de compraventa sujeta a una condición que será la aprobación y el desembolso del crédito bancario a favor del comprador. Y bueno, diversas transacciones, como eventualmente que sea conveniente en términos fiscales que una operación específica quede asignada en términos contables al siguiente periodo de corte o cosas por el estilo. El último de los elementos esenciales es el plazo o concesión. Obviamente, si yo estoy celebrando un contrato que es preparatorio de otro contrato porque quiero postergar el surgimiento de las obligaciones en este último, pues tengo que tener un elemento que me indique un hecho futuro, sea cierto o incierto, para el momento de la celebración del contrato. Ahora bien, es posible que se ejecuten las prestaciones del contrato definitivo de forma anticipada. Por ejemplo, cuando una persona celebra un contrato de promesa de compraventa sobre un inmueble, que el inmueble se le entregue, que se le entregue la casa de una vez, o que la persona que va a comprar entregue el dinero de forma anticipada, de forma inmediata, entrega por lo menos una proporción del precio de la cosa. Eso nos lleva a los pactos accesorios que de forma preponderante son las arras y la cláusula penal. Las arras se dividen en dos tipos: las penitenciales o de destrate, que también se llama retracto, o arras de retractación, que son un dinero que se entrega y que en buena medida lo que significa es que tengo derecho a retractarme. Como ya necesito el mutuo disenso para poder romper el contrato, porque es un negocio jurídico donde ambas personas hemos manifestado la voluntad, lo que yo pago con las arras de destrate es la posibilidad de desistir, la posibilidad de retractarme del contrato, que la he perdido en el momento en el que he firmado la promesa.
Entonces las arras me permiten recuperar ese derecho. Pago un precio por mantener ese derecho. Las otras arras son las arras confirmatorias, que son una forma de manifestar el consentimiento, son parte del precio, Parsprezie, y entonces se queda viendo el saldo. Pero el retracto en este caso implicaría un incumplimiento contractual, porque a diferencia de acá que estoy pagando por el derecho de retractarme, aquí con las arras lo que estoy haciendo es manifestar que estamos claros y que vamos a continuar con el contrato, que seguimos adelante por completo. Entonces, si después de eso yo me retracto, estoy incumpliendo las obligaciones de un contrato que ya está perfeccionado. Y la cláusula penal, que tiene dos tipos también, la compensatoria y la moratoria. Para cualquiera de las dos se requiere la constitución en mora. La compensatoria pues viene a ocupar el lugar del subrogado pecuniario, es decir, reemplaza la prestación principal y es lo que se presume cuando se establece una cláusula penal y no se dan las aclaraciones en las cláusulas respecto de que su naturaleza sea otra. La moratoria pues se da por la sola mora y entonces permite exigir el subrogado pecuniario y los perjuicios probados adicionales. Hay otro tipo de cláusula penal que es realmente para lo que se utiliza la cláusula penal en muchos aspectos, pero que tiene que aclararse de forma inequívoca en el texto del contrato, que es la cláusula penal sancionatoria, cuyo único efecto es castigar al contratante incumplido. Bueno, hasta aquí llegamos con el contrato de promesa. Muchas gracias.